Esta impactante historia de herencia secreta en el collar del perro te atrapará desde el primer minuto. Lucía Herrera. Una joven de 29 años. Vivía en su viejo coche con su fiel perro Bruno en las frías montañas de Sierra Fría, Cantabria, sobreviviendo a base de migajas mientras su madre y hermana disfrutaban de una vida de lujos en Santander. Todo cambia cuando descubre una llave oculta en el collar del animal. Un secreto que su abuelo Joaquín había guardado durante años. Esta historia de drama familiar, traición y venganza kármica muestra cómo la lealtad inquebrantable a un perro desató una cadena de revelaciones que dejaron a su familia codiciosa pidiendo clemencia. Si buscas relatos llenos de emociones, justicia y giros inesperados, esta historia de herencia secreta en el collar del perro es para ti. No te pierdas cómo una simple mascota cambió el destino de todos. Dormía en mi coche detrás de un supermercado Mercadona, compartiendo patatas fritas frías con mi perro Bruno, cuando encontré una llave escondida dentro de su collar. Mi madre juraba que el abuelo Joaquín había muerto arruinado hacía 8 años y que solo me dejó a este perro sarnoso. Se equivocaba. Cuando entré en el juzgado de Santander con mi abogada implacable, mi madre ya suplicaba un reparto al 50%. No levanté la voz. Solo dejé que la jueza viera exactamente lo que el abuelo había guardado en ese collar. Me llamo Lucía Herrera. Tengo 29 años y hasta hace 6 meses era técnica veterinaria certificada con manos firmes y un historial crediticio decente. Ahora soy un fantasma que ronda el aparcamiento trasero de un supermercado 24 horas en Sierra Fría, Cantabria. Vivo dentro de una station wagon destartalada que huele permanentemente a pelo húmedo y ansiedad rancia. Las ventanillas estaban empañadas otra vez. Eso fue lo primero que noté al despertar. La condensación pegada al cristal como una segunda piel. Significaba que fuera hacía un frío de muerte. Probablemente bajo cero. Y que tenía que tener cuidado. Las ventanillas empañadas eran una señal clara para los guardias del turno de noche de que alguien dormía dentro. Si las veían, llamaban. Si llamaban, tenía que moverme. Y no tenía gasolina suficiente para moverme. Estiré las piernas intentando quitar el calambre de la pantorrilla izquierda sin despertar a Bruno. Era un mestizo de unos 27 kilos. Sobre todo pastor alemán con un toque de terquedad. Y ocupaba 2/3 del asiento trasero que había convertido en cama. Mi instalación era precisa porque tenía que serlo. Los asientos traseros abatidos. Una capa de cartones como aislante contra el suelo metálico. 2 esterillas de yoga viejas y un saco de dormir rescatado de un contenedor. Toda mi vida cabía en 3 cajas de plástico empujadas contra los asientos delanteros. Mi aliento formaba nubes blancas en el aire. Fantasmas en la tenue luz ámbar de las farolas del aparcamiento. Alcancé la botella de agua que guardaba en el portavasos y di un sorbo para quitarme el sabor metálico del sueño. Estaba helada. Miré el móvil. Las 3 de la madrugada. Batería al 14%. Tenía que apagarlo para ahorrar. Pero la pantalla se iluminó con una notificación del día anterior que llevaba ignorando. Era del grupo familiar, Clan Herrera. Abrí el chat. La luz azul me pinchó los ojos cansados. Había una foto de mi madre, Carmen, y mi hermana pequeña, Sofía, chocando copas de vermut en un brunch de moda en el centro de Santander. Estaban radiantes. Piel luminosa. Pelo perfecto.
Sonrisas de quien nunca ha tenido que elegir entre pasta de dientes y pan. Debajo. Mi madre había escrito, celebrando que Sofía ha cerrado la compra del nuevo piso. ¿Orgullosa de mi niña? El esfuerzo da sus frutos. Sentí la bilis amarga subir por la garganta. ¿Esfuerzo? Sofía tenía 24 años y trabajaba a media jornada como community manager de una tienda de velas caras. El pago inicial del piso no había salido de su esfuerzo. Había salido del banco de Carmen. El mismo banco que para mí estaba cerrado a cal y canto. Desplacé un poco hacia arriba. 2 días antes yo había escrito en ese mismo chat. Me había tragado el orgullo, una cosa afilada y dolorosa, y puesto, chicas. Las cosas están muy apretadas. Me han vuelto a recortar horas. No sé si podré pagar el alquiler del aparcamiento la semana que viene. ¿Podríais prestarme 200 euros? Os lo devuelvo el mes que viene. Debajo de mi súplica solo había 2 palabras en gris, leído por todos. Nadie había contestado. Habían dejado el mensaje pudriéndose en el aire digital hasta que mi madre subió la foto del brunch, enterrando mi desesperación bajo una capa de alegría fingida. No querían oírlo. Para ellas mi pobreza era una elección. Falta de ambición. Un defecto de carácter que yo me negaba a corregir. Estaba a punto de bloquear la pantalla cuando llegó un mensaje nuevo. De Sofía, oye. Lucía. ¿Estás libre mañana por la tarde? La tía Rosa necesita que alguien cuide a su pug unas horas. Mamá dice que no haces gran cosa desde que perdiste el piso. Yo lo haría. Pero tengo un directo programado para la tienda. Gracias. Me quedé mirando las palabras. No haces gran cosa. Vivir en un coche. Congelándome. Rebuscando comida y evitando que me detuvieran por vagabundeo al parecer contaba como no hacer gran cosa. No preguntaron dónde dormía. No preguntaron si había comido. Solo asumían que estaba disponible. Un recurso gratis porque mi tiempo no valía nada. No contesté. Apagué el móvil y lo metí debajo de la almohada. Bruno se removió a mi lado. Soltó un largo suspiro y apoyó su pesada cabeza en mi tobillo. Metí los dedos en su pelaje espeso. Estaba caliente. Una estufa viva en aquel coche helado. Era la única razón por la que no había conducido este coche hasta un acantilado. Tranquilo. Chico, susurré con la voz ronca. Vuelve a dormir. Yo no podía dormir. Mi mente hacía cuentas otra vez. La aritmética implacable de la supervivencia. Ayer había trabajado 4 horas en el servicio móvil de peluquería canina, Paws on Wheels. Antes llevaba mi propio horario. Mis propios clientes. Pero el dueño. Un tipo que olía a tabaco rancio y lejía. Había instalado un nuevo software de agenda. Decía que era más eficiente. Lo que quería decir era que metía a 3 técnicas en el horario de una. Recortándonos las horas a la mitad mientras nos tenía en llamada. Había ganado 38 euros. Gasté 11 en gasolina para mantener el coche caliente unas horas. 5 euros con 50 céntimos en una bolsa de pienso para Bruno porque el barato le sentaba mal. 4 euros con 50 céntimos en un bocadillo para mí. Saqué del bolsillo de la sudadera los billetes arrugados y las monedas. Un billete de 5. 4 de 1. 3 de 50 céntimos. 2 de 20. 1 de 10.
€9,30 en total. Esa era mi fortuna neta. Si compraba 1 litro de gasolina para el calefactor esta noche, apenas me quedaría para comer mañana. Si guardaba el dinero para comer, nos congelaríamos. Miré el salpicadero. La aguja del depósito rozaba la línea roja. Llevaba 2 días circulando en reserva. Mis ojos fueron al retrovisor donde colgaba una sombra. Era mi maletín de grooming, tijeras profesionales, máquinas y cepillos en un rollo de cuero. Las había comprado hacía 5 años cuando creía que estaba construyendo una carrera. Eran lo último de valor que me quedaba. Mañana tendría que empeñarlas. El pensamiento me apretó el pecho. Sin herramientas no podía coger trabajos extra. Sin trabajos extra no había gasolina. Era una espiral mortal y yo estaba en el desagüe. Miré a Bruno otra vez. Alrededor del cuello llevaba un collar grueso de cuero marrón oscuro. Le quedaba raro. Era viejo. El cuero agrietado en algunos sitios pero flexible. Claramente hecho a mano y cuidado durante décadas. Había pertenecido a un sabueso llamado Thor. El perro favorito de caza del abuelo. Cerré los ojos y dejé que el recuerdo del funeral me inundara. Hacía 8 años. Yo tenía 21. El abuelo Víctor había muerto de un infarto repentino. El funeral fue breve. Mi madre, Carmen, llevaba un vestido negro que costaba más que mi primer coche. Se quedó junto a la tumba con los ojos secos, mirando el reloj cada 10 minutos. Después, en la casa que el abuelo había construido con sus propias manos, mi madre y Sofía recorrieron las habitaciones como langostas. Etiquetaban muebles con post-its, decidiendo qué vender y qué tirar. Yo estaba en el pasillo, entumecida. El abuelo Víctor era la única persona que me había mirado y me había visto de verdad. No la decepción que veía mi madre. No la competencia que veía mi hermana. Solo Lucía. Mi madre salió del dormitorio con una caja de cartón llena de cinturones y corbatas viejos. Me vio y se detuvo. El rostro tenso de fastidio. Menudo desastre dejó, dijo suspirando como si su muerte fuera un inconveniente personal. Los abogados dicen que estaba endeudado hasta las cejas. Hipotecas. Préstamos, murió arruinado. Lucía. Peor que arruinado. En números rojos. Metió la mano en la caja y sacó el viejo collar de cuero. Lo colgó por la hebilla, lejos de su cuerpo como si estuviera contaminado. Toma, dijo empujándomelo. A ti te gustan los perros. Quédatelo. Es lo único que dejó, que no viene con una factura del cobrador. Cogí el collar. Pesaba en mis manos. En la placa de latón, rayada y gastada por el tiempo, se leía: Víctor y Lucía. Manada para siempre. Nunca había visto esa inscripción. Pasé el pulgar por el metal. Quería que lo tuvieras tú, dijo mamá girándose para gritar a los de la mudanza. Considéralo tu herencia. No digas que nunca te di nada. Eso fue todo. El collar de un muerto para una nieta a la que supuestamente había querido durante años. Lo miré con una mezcla de cariño y rencor. Lo quería porque era suyo. Lo odiaba porque confirmaba lo que decía mi madre: al final yo no valía más para él que un trozo de cuero viejo. Pero lo guardé.
Y cuando encontré a Bruno temblando en una cuneta 3 años después, se lo puse. Era lo único que le quedaba bien. Ahora, 8 años después, ese collar descansaba en el cuello de un perro que dormía en un coche a punto de quedarse sin gasolina. Manada para siempre, susurré al aire vacío. Menuda manada. Abuelo. Nos estamos congelando. Metí la mano en la bolsa de papel del suelo y saqué la otra mitad de la hamburguesa que había guardado de la cena. Estaba fría y el pan empapado en grasa. Rompí un trozo generoso y se lo ofrecí a Bruno. Se despertó al instante. La nariz temblando. Lo cogió con delicadeza de mis dedos. La cola golpeando una vez contra el asiento. Disfrútalo. Chico, dije comiéndome yo el resto del pan. Mañana va a ser duro. Me tumbé otra vez. Subiendo el saco hasta la barbilla. Intenté imaginar una salida. Quizá podría donar plasma otra vez. Pero la última vez tenía el hierro demasiado bajo porque no comía suficiente carne roja. Quizá podría vender la rueda de repuesto. Pero, ¿y si pinchaba? La ansiedad era una rueda girando en el barro. Sin avanzar. Estaba cayendo en un duermevela inquieto cuando un ruido rompió el silencio. To. 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 Mis ojos se abrieron de golpe. El corazón me martilleaba contra las costillas como un pájaro atrapado. No era el golpe fuerte y autoritario de un guardia. Era ligero. Titubeante. Pero claro. Me quedé helada. Bruno levantó la cabeza. Las orejas hacia adelante. Un gruñido profundo empezó en su garganta. Contuve la respiración. Quizá se fueran. Quizá solo comprobaban si el coche estaba abandonado. To. To. Luego una voz baja y ronca. Sé que estás ahí dentro. Muchacha. El pánico, frío y afilado, me inundó las venas. Busqué un arma. La palanca para cambiar ruedas estaba en el maletero. Enterrada bajo la ropa sucia. Agarré lo único que tenía, una botella de metal pesada. Bajé la ventanilla apenas un dedo. El aire helado entró mordiéndome la cara. Vete, dije con voz temblorosa pero fuerte. Tengo una pistola. No tenía pistola. Odiaba las pistolas. Pero la mentira era el único escudo que tenía. Una sombra se movió junto a la ventanilla. Vi la silueta de un hombre. No era policía. Llevaba una chaqueta gruesa con banda reflectante. De las que usan los trabajadores de gasolineras o de obras. Parecía mayor. La postura encorvada. No se alejó. Se acercó más al cristal. Ignorando mi amenaza. Miraba más allá de mí. Miraba directamente a Bruno. Tranquila, dijo el hombre. Su voz no era agresiva. Sonaba triste. Luego hizo algo que me puso los pelos de la nuca de punta. Frunció los labios y soltó un silbido. No era un silbido normal. Era un patrón rítmico concreto, 3 notas cortas y secas seguidas inmediatamente de una larga que subía de tono. El efecto en Bruno fue instantáneo. El gruñido desapareció de su garganta. Las orejas se echaron hacia atrás. No de miedo, sino de reconocimiento. Se levantó de un salto en el asiento. Gimió alto y ansioso.
la cola golpeando un ritmo caótico contra la puerta. Pegó el hocico a la rendija de la ventanilla intentando oler al desconocido. Me quedé mirando a mi perro. Lo tenía desde hacía 3 años. Era protector. No confiaba en extraños. Ladraba al cartero. Gruñía a los hombres con sombrero. Pero miraba a este desconocido como a un amigo perdido hace tiempo. ¿Cómo has hecho eso? Susurré olvidando la pistola imaginaria. El hombre retrocedió un paso, dejando que la luz de la farola le iluminara la cara. Tenía un rostro curtido. Surcos profundos como un mapa de vida dura. Y ojos azules y penetrantes. Ese es el silbido de Víctor Herrera, dijo en voz baja. Solo los perros entrenados por Víctor conocen ese sonido. Y ese perro de ahí está exactamente en la postura que usaban los perros de Víctor. Protegiendo el flanco. Me miró entonces. Entrecerrando los ojos. Tú eres Lucía. ¿Verdad? Apreté más fuerte la botella. ¿Quién eres tú? Me llamo Enrique, dijo. Trabajo el turno de noche en la gasolinera Repsol de enfrente. Llevo 3 noches vigilando este coche. Reconocí al perro y luego vi el collar. Señaló con un dedo calloso la banda de cuero alrededor del cuello de Bruno. Antes trabajaba en los caniles con tu abuelo. Antes de que su familia se volviera demasiado fina para gente como nosotros. Enrique dijo que Víctor hizo ese collar él mismo. Cosido a mano. Me contó una vez que había metido algo dentro. El corazón me dio un vuelco. Dentro solo hay cuero. Enrique negó despacio con la cabeza. Una sonrisa pequeña y sabia le tocó los labios. Víctor era un hombre que confiaba más en los perros que en las personas. Lucía. Y sabía que la gente miente. Me dijo, Enrique. Si la niña. Si Lucía acaba alguna vez con este collar. Significa que es la única que queda que se preocupa por el perro. Dijo, si fuiste lo bastante lista para quedarte con el perro. Mereces lo que está escondido en el cuero. Hizo una pausa. Mirando el aparcamiento desolado. Las ventanillas empañadas y la miseria de mi situación. Dijo, si el perro confía en ella. La ley también lo hará. Enrique se acercó otra vez. Mira las costuras. Lucía. La costura gruesa de la parte interior. Solo una herrera que entiende de perros sabría dónde mirar. Se tocó la visera de la gorra. Se dio la vuelta y empezó a caminar de vuelta hacia las luces de neón de la gasolinera. Dejándome sola en la oscuridad con un perro feliz y una chispa repentina y aterradora de esperanza. Mis manos temblaban tanto que apenas pude cerrar la ventanilla. Me volví hacia Bruno. Todavía movía la cola. Mirándome con ojos brillantes y expectantes. Ven aquí. Chico. Desabroché el collar. El cuero estaba caliente por el calor de su cuerpo. Lo levanté hacia la luz tenue de la pantalla del móvil. Parecía un collar normal. Viejo. Rayado. Gastado. Pero entonces pasé el pulgar por el forro interior. Tal como había dicho Enrique. La costura allí era doble. Gruesa y pesada. Pero justo detrás de la hebilla había una pequeña irregularidad. Un sitio donde el hilo parecía ligeramente distinto. Ligeramente más nuevo. Aunque todavía viejo. Metí la uña en la costura.
El hilo cedió con un pequeño chasquido. Se me cortó la respiración. Había algo duro debajo del cuero. Tiré más fuerte, rasgando las puntadas. Un pequeño objeto metálico se deslizó y cayó en mi palma. Era una llave. Pequeña, de acero deslustrado por los años. Parecía de las que se usan para un diario o un candado pequeño. La acerqué a la luz. Había marcas rayadas en el metal. Entrecerré los ojos intentando leerlas. 17 RR y debajo. En letras tan pequeñas que casi se me escaparon, Trasteros La Cantera Roja. Unidad 5B. Me quedé mirando la llave. Mi abuelo llevaba muerto 8 años. Mi madre decía que lo había perdido todo. Decía que era un viejo senil que se había bebido la pensión y nos había dejado solo vergüenza y deudas. Pero los viejos seniles no esconden llaves en collares de perros. Los viejos seniles no dejan códigos secretos para nietas a las que supuestamente no deberían ver. Miré la llave y luego la foto de mi madre y hermana en la pantalla del móvil. Sonriendo con sus bermuds. Se me apretó el estómago. No de hambre esta vez, sino de una repentina y ardiente comprensión. Mi madre había mentido. Y lo que fuera que estuviera en la unidad 5B de la Cantera Roja era tan importante que Víctor Herrera se había llevado el secreto a la tumba, guardándolo solo para la chica que se quedó con el perro. Enrique se apoyó en la farola parpadeante. Metió las manos en los bolsillos de la chaqueta manchada de grasa. Antes corría las pruebas de campo con Víctor. Antes de que le diera la artritis. Yo era el que sujetaba la bolsa de damis mientras enseñaba al padre de ese perro a rastrear. Me quedé mirándolo a través del cristal. La pequeña llave metálica clavándose en la carne de mi palma. El corazón me latía desbocado. Enrique. Recordaba vagamente el nombre. Un susurro de una infancia que me habían obligado a olvidar. Era el tipo que olía a virutas de pino y lana mojada. El que me colaba caramelos de menta cuando mi madre no miraba. Entonces la encontraste, dijo Enrique asintiendo hacia mi puño cerrado. Víctor siempre decía que había cosido esa costura lo bastante fuerte para aguantar un invierno nuclear. Pero lo bastante floja para que una uña la abriera si sabías dónde mirar. Bajé la ventanilla otro dedo. El aire helado me mordió la nariz. Pero el miedo empezaba a retroceder. Sustituido por una curiosidad ardiente que se sentía peligrosa. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Llevo 3 semanas aparcando aquí. Enrique se encogió de hombros. Una prueba no es prueba si das las respuestas. Lucía. Víctor me hizo prometer. Dijo, Enrique. Si la chica vende al perro. La llave va con él y no recibe nada. Si lo abandona en una perrera. El collar va a la basura y no recibe nada. Pero si se queda con él. Si se muere de hambre y aún así alimenta primero a ese chucho antes que a sí misma. Entonces encontrará la llave. Miró a Bruno, que seguía pegando el hocico a la ventanilla, gimiendo suavemente. Víctor dijo, si una persona quiere más al perro que a la salida fácil, merece lo que hay en la caja. Enrique se separó de la farola. Parecía cansado. La edad se notaba en la caída de sus hombros. ¿Tienes la llave? Muchacha. Ahora depende de ti ver si encaja. Pero te diré una cosa. Víctor Herrera fue muchas cosas. Pero nunca estuvo arruinado.
Solo sabía quiénes eran los buitres. Con eso se dio la vuelta y caminó de vuelta a la gasolinera. Sus botas pesadas crujiendo sobre el asfalto cubierto de escarcha. No miró atrás. Me quedé allí mucho rato. El silencio del coche pesado y asfixiante. Miré la llave otra vez. 17, RR Trasteros La Cantera Roja. Unidad 5B. Parecía una broma cruel. Una búsqueda del tesoro de un viejo senil que llevaba a una caja de jerseys apolillados o viejas declaraciones de la renta. Mi madre había estado tan segura. Murió en números rojos. Había dicho. No nos dejó nada. Pero el peso de la llave en mi mano se sentía real. Y la voz de Enrique no sonaba a mentira. Miré el indicador de gasolina. La aguja flotaba bajo la línea de vacío. La luz de aviso llevaba encendida desde ayer por la tarde. Los trasteros La Cantera Roja estaban al otro lado del pueblo. Más allá de la vieja zona industrial donde las carreteras estaban llenas de baches y las farolas la mayoría rotas. Eran 10 kilómetros. Si iba y no había nada, me quedaría sin gasolina. Me quedaría tirada en la peor parte de Sierra Fría con la batería muerta y sin forma de calentar el coche. Perdería mi casa móvil. Mis posibilidades de trabajo. Todo. Pero si me quedaba. Solo estaba esperando morir despacio por desgaste. Vale, susurré a Bruno. Vale. Lo hacemos. Esperé hasta que el sol empezó a teñir el horizonte de gris. No quería estar en la cantera roja de noche. Metí la llave en el contacto. El motor tosió. Carraspeó y luego arrancó con un gemido reacio. Apagué la calefacción, la radio y desconecté el cargador del móvil. Necesitaba cada gota de combustible para las ruedas. El trayecto fue una pesadilla con los nudillos blancos. Cada semáforo en rojo rezaba para que el motor no se muriera. Bajé las cuestas en punto muerto. Sudé a través de la sudadera a pesar del frío dentro del coche. Los trasteros La Cantera Roja se alzaban a la sombra del viaducto de la autovía. Una cuadrícula enorme de naves de chapa ondulada rodeada por una valla de malla con alambre de espino. Era el tipo de sitio donde la gente guarda cosas que quiere olvidar o que no quiere que nadie encuentre. Aparqué delante de la verja. El motor dio una última tos y se murió justo cuando metí la marcha de aparcamiento. Había llegado. Pero no saldría de allí a menos que encontrara un milagro o un bidón de gasolina. La oficina principal era un pequeño edificio de bloques de hormigón que olía a café rancio y humo de cigarrillos. Detrás del mostrador estaba una mujer que parecía capaz de levantar un camión. Su placa decía Marisol. Leía una novela romántica de bolsillo y ni levantó la vista cuando sonó la campanilla de la puerta. DNI, dijo sin emoción. Deslicé mi carnet de conducir sobre el mostrador rayado. Las manos me temblaban. Las escondí en los bolsillos. Marisol cogió la tarjeta. La miró. Luego hizo doble toma. Entrecerró los ojos pasando de la tarjeta de plástico a mi cara. Herrera, dijo. No era una pregunta. Eres familia de Víctor. Soy su nieta, dije. Lucía. La expresión de Marisol se suavizó una fracción. Vaya. Me cago en la mar, murmuró. Creí que vosotros os habíais olvidado de este sitio. O quizá solo esperaba que lo hubierais hecho. ¿Qué quieres decir?
Tu abuelo, dijo Marisol tecleando en un ordenador que parecía de museo. Era un personaje. Vino aquí hace 8 años. Arrastró un montón de equipo pesado. Luego soltó un fajo de billetes sobre este mostrador lo bastante grueso para ahogar a un caballo. Giró la pantalla hacia mí. Pagó el alquiler de la unidad 5B por 10 años. Por adelantado. En efectivo. Sin rastro de papel enviado a la casa. Dijo, Marisol. Si alguien viene preguntando. Diles que el alquiler está vencido y que la unidad está vacía. A menos que tengan la llave. Me miró expectante. ¿Tienes la llave? Guapa. Saqué la pequeña llave de acero del bolsillo. Marisol asintió con aprobación. La unidad está al fondo. Fila E. El candado es complicado. Víctor insistió en instalar el suyo propio detrás del de la instalación. Dijo que no se fiaba de los fabricantes. Se me revolvió el estómago. 10 años de alquiler en efectivo. Eso solo eran miles de euros. Mi madre me había dicho que tuvo que vender su reloj para pagar la incineración. Caminé hasta la unidad 5B con Bruno atado. La puerta metálica estaba pintada de naranja descascarillado. Había un candado estándar en la anilla. Pero parecía nuevo. Alguien había intentado cortarlo en algún momento. Había arañazos profundos en el metal. Pero había aguantado. Probé la llave que me había dado Enrique. No entraba en el candado exterior. El pánico me subió. ¿Había venido hasta aquí para nada? Entonces recordé lo que había dicho Marisol. Detrás del candado de la instalación. Miré de cerca el mecanismo de la puerta. Había una pequeña solapa de metal oxidado cerca de la parte baja de la guía. Casi invisible contra la suciedad. Me agaché y la aparté. Ahí estaba, un segundo ojo de cerradura empotrado profundamente en el marco metálico de la puerta. Era un trabajo a medida. Algo hecho a mano. Deslicé la llave pequeña. Encajó perfectamente. La giré. Hubo un tunk pesado y satisfactorio cuando el cerrojo interior se retrajo. La anilla exterior cayó inútilmente. Era un señuelo. El cerrojo real había estado sujetando la puerta desde dentro todo el tiempo. Agarré el asa y tiré. La puerta se enrolló hacia arriba con un chirrido de muelles y óxido protestando, levantando una nube de polvo en el aire de la mañana. Aparté el polvo con la mano y entré. Bruno pegado a mi pierna. Esperaba cajas de trastos. Esperaba muebles viejos. No esperaba una caravana Airstream. Era una Vintage de 6,7 metros. Pulida hasta un brillo mate. Ocupando casi toda la longitud del trastero. Estaba sobre bloques. Las ruedas quitadas para evitar la podredumbre. Parecía una bala de plata congelada en el tiempo. Alrededor de la caravana había estanterías de plástico resistente. Estaban llenas de cajas transparentes. Vi suministros de grooming de marcas caras que yo nunca podría permitirme. Había jaulas plegables de aluminio de alta gama de las que usan las unidades K9 de la policía. Había archivadores apilados. Esto no era un trastero. Era un búnker. Caminé hasta la puerta de la Airstream. Estaba sin cerrar. Entré. El aire estaba viciado pero seco. Olía a cedro y cuero. El olor del abuelo.
El interior estaba impecable. El revestimiento de madera pulido. La pequeña cocinita llena de latas que probablemente habían caducado hacía tiempo. Pero la intención estaba clara. En la pequeña mesa del comedor, justo en el centro de un mantel de encaje, había un sobre grueso de Manila. Escrito en la parte delantera con rotulador negro. En la letra que no había visto en 8 años. Ponía, para Lucía. Si todavía tienes a Bruno. Me senté en el banco. Las piernas de repente me fallaron como agua. Bruno saltó a mi lado y apoyó la barbilla en la mesa junto al sobre. Lo abrí. Dentro había un montón de papeles y una carta escrita en papel amarillo de bloc legal. Mi querida Lucía. Si estás leyendo esto significa 2 cosas. 1. Estoy muerto. 2. Eres cabezota. Me apuesto el alma a que eres tú quien lee esto y no tu madre. Carmen nunca ha querido a los perros. Piensa que son accesorios. Piensa que las personas también son accesorios. Si ella tuviera al perro, lo habría regalado la semana después de que yo muriera. Si lo regaló, esta llave está en un vertedero y esta caravana se quedará aquí hasta que se acabe el alquiler y el Estado la subaste. Pero si estás aquí significa que mantuviste la manada unida. Te dijeron que estaba arruinado. Les dejé creerlo. Es increíble lo que la gente dice delante de un viejo cuando creen que no tiene poder. Les oí hablar. Lucía. Oía a Carmen hablando de residencias. Oía a Sofía preguntando si mi furgoneta valía algo como chatarra. No te dejé dinero en un testamento porque lo habrían impugnado. Te habrían arrastrado por los tribunales hasta dejarte seca. Así que hice lo que mejor sé hacer. Escondí el rastro. Esta unidad solo es el suministro. El trabajo de verdad está en el viejo refugio del Arroyo del Molino. ¿Lo recuerdas? Donde te enseñé a manejar los casos agresivos. Compré la escritura hace 10 años a través de una sociedad pantalla. Es tuya. Los papeles están en este sobre. Hay un altillo encima del refugio principal. Tiene calefacción, agua y una cama. Ve allí. Sal del frío. Y... Lucía. Hay una caja de seguridad en el banco del río Piedra. Caja número 309. La llave de esa está en la pequeña caja fuerte bajo el fregadero de esta caravana. Pero no vayas todavía. No hasta que estés preparada para una pelea. Tengo una amiga. Una abogada llamada Natalia Vega. Es la única tiburona de Cantabria que odia a tu madre más que yo. Llámala cuando abras esa caja. No eres solo una peluquera canina. Niña. Eres una herrera y las herrera protegen a la manada. Con cariño. Abuelo Víctor. Bajé la carta. Las lágrimas me corrían por la cara. Calientes y rápidas. Me las sequé con la manga. Miré alrededor de la caravana. Calefacción. Una cama. Un sitio donde dormir donde ningún guardia llamaría a la ventanilla. Y la escritura del refugio del Arroyo del Molino. Mi madre había pasado en coche delante de ese viejo refugio docenas de veces conmigo dentro. Señalándolo y diciendo, ¡qué horror! Alguien debería derribarlo. No lo sabía. No tenía ni idea. Metí la mano bajo el fregadero.
Atornillada al suelo había una pequeña caja fuerte ignífuga. No tenía la combinación. Pero pegada encima había una nota: cumpleaños de Bruno. Tecleé los números 1204, 12 de abril. La caja se abrió con un clic. Dentro había una sola llave plateada y una tarjeta de visita de Natalia Vega. Abogada. Apreté la llave en el puño. Había entrado aquí con un coche agonizante y 9 euros en el bolsillo. Salía con un hogar, una misión y un mapa hacia una guerra que mi familia ni siquiera sabía que había empezado. Vamos. Bruno, dije levantándome. El miedo había desaparecido, sustituido por una resolución fría y dura. Tenemos que ir a casa. El trayecto hasta el arroyo del Molino fueron los 5 kilómetros más largos de mi vida. Conduje con la radio apagada, escuchando el motor de la station wagon jadear y traquetear, rezando para que no se rindiera antes de llegar. La luz de reserva no solo estaba encendida. Me miraba como un ojo rojo sin parpadear, juzgando mi pobreza. El refugio canino del arroyo del Molino estaba en el límite mismo de Sierra Fría, donde el asfalto se convertía en grava y los pinos crecían espesos y salvajes. Cuando era niña, este sitio estaba lleno de ruido. Era un coro de ladridos, gañidos y aullidos. Una sinfonía caótica de segundas oportunidades. El abuelo Víctor recogía perros. Los que nadie más quería, los mordedores. Los escapistas. Los rotos por la crueldad o el abandono. Lo llamaba, la escuela de los golpes duros. Ahora, al llegar a la verja oxidada, el silencio pesaba lo suficiente para aplastar a una persona. El cartel de encima de la entrada. Antes un arco de madera pintado a mano que decía, Refugio Arroyo del Molino. Estaba gris y astillado. Un lado se había soltado y se balanceaba ligeramente con el viento frío con un chirrido lastimero. La hierba del patio delantero llegaba a la cintura, amarilla y muerta por la escarcha. Parecía un cementerio de recuerdos. Salí del coche. Las botas crujiendo sobre la grava. Bruno se pegó a mi pierna, las orejas girando. Olía los fantasmas de 1000 perros aquí. Capas de olor que el tiempo no había podido borrar. La verja principal estaba cerrada con una cadena gruesa y un candado que parecía soldado por el óxido. No tenía llave para eso. Pero recordaba la entrada lateral. La que usaba el abuelo cuando volvía tarde de las pruebas de campo. Rodeé el perímetro, abriéndome paso entre los zarzales crecidos que se enganchaban en mis vaqueros. La puerta de servicio del granero principal estaba escondida detrás de una pila de palés podridos. Saqué la llave 17 RR del bolsillo. La mano me temblaba al meterla en la cerradura. Giró con un clic suave y bien engrasado que chocaba con la decadencia del exterior. La puerta se abrió. Entré en la oscuridad del granero. Olía a polvo y heno viejo. Pero debajo había algo más. El olor a aceite de cedro y tabaco de pipa. El olor del abuelo. La planta baja estaba vacía. Solo filas de jaulas polvorientas con las puertas abiertas. Pero yo sabía a dónde iba. En el rincón del fondo, detrás de la sala de pienso, había una estrecha escalera que subía al altillo. El abuelo lo había convertido en despacho años atrás. Un sitio donde podía dormir cuando un perro enfermo necesitaba vigilancia las 24 horas. Subí los escalones.
La madera sólida y silenciosa bajo mis pies. Arriba había una puerta reforzada pesada. La llave giró también aquí. Empujé la puerta y tanteé el interruptor de la luz en la pared, esperando que no pasara nada. La luz eléctrica inundó la habitación. Jadeé. Los suministros estaban dados de alta. Alguien o algo había estado pagando la factura de la luz durante 8 años. La habitación no era un desván polvoriento. Era un santuario. Estaba impecable. Un pequeño apartamento eficiente que parecía que Víctor acababa de salir a por un café. Había una cama individual con una manta de lana militar bien estirada en la esquina. Una cocinita con placa y mini nevera que zumbaba suavemente. Y en el centro un pesado escritorio de roble que dominaba el espacio. Pero fueron las paredes las que me pararon el corazón. Estaban cubiertas de fotos enmarcadas. Docenas de ellas. Me acerqué. Los dedos flotando a centímetros del cristal. Allí estaba el abuelo Víctor en sus 40. Guapo y curtido. Estrechando manos con un grupo de hombres con trajes caros delante de un refugio de madera. La placa de latón decía, inauguración. Retiro Manada Sierra. Picos de Europa. 1998. Pasé a la siguiente. Víctor sentado a una mesa de conferencias riendo. Delante de él una bolsa de pienso con un logo que reconocí al instante. Manada Sierra. Era una marca premium. De las que cuestan 70 euros el saco. De las que yo nunca podía permitirme para Bruno. Siempre había pensado que Manada Sierra era un gigante corporativo. No tenía ni idea de que mi abuelo conocía a la gente que la dirigía. Había fotos de él en platós que parecían de televisión. Con auriculares. Dirigiendo a un border collie en un circuito de agility. ¿Quién eras? Susurré. ¿Quién eras de verdad? Me volví hacia el escritorio. Estaba ordenado con precisión militar. Un portátil grueso y anticuado por los estándares modernos estaba abierto. El cable de corriente enchufado. La luz verde de carga encendida. A su lado un viejo grabador analógico de casetes y una pila de cintas etiquetadas con fechas. Y justo en el centro, sobre un secante de cuero, una carpeta legal gruesa. Era roja. El color de la urgencia. El logo estampado en pan de oro en la portada. El sol se ponía cuando aparqué en el refugio del Arroyo del Molino. La nieve había parado, dejando el mundo limpio y blanco. Subí al altillo. No necesitaba dormir allí esta noche. Podía permitirme un hotel. Podía permitirme una casa. Podía permitirme lo que quisiera. Pero este era mi hogar. Cogí el viejo collar de cuero. El que lo había empezado todo. Y caminé hasta la pared sobre el escritorio. Había un gancho de madera allí. Justo al lado de la foto del abuelo Víctor. Colgué el collar. Lo conseguimos. Abuelo, susurré. La manada está a salvo. Bajé las escaleras. Rafael me esperaba junto a su furgoneta. Me sonrió. ¿Y ahora? ¿Jefa? Ahora, dije mirando las jaulas del refugio que esperaban llenarse de perros que necesitaban un hogar, nos ponemos a trabajar. Tenemos muchos abandonados que encontrar. Silbé. 3 notas cortas seguidas de una larga. Bruno salió corriendo del granero. La cola moviéndose como un helicóptero.
Los ojos brillantes. Corrió hacia mí y pegó su costado a mi pierna. Cerré la verja detrás de mí. Era mi verja. Mi candado. Mi llave. Ya no era la chica que dormía en una station wagon. Ya no era la víctima. Era la alfa. Y mientras veía el sol hundirse detrás de las montañas pintando el cielo de violeta dorado, supe que por primera vez en mi vida estaba exactamente donde debía estar.